Buenos días a Latinoamérica y buenas tardes, buenas noches en Europa Central. Estoy pues muy contento de estar con todos ustedes, con todas las personas que están al otro lado. Yo soy Alejandro Sacristán y hoy vamos a hablar de realidad extendida, inmersión, metaverso y su impacto en la economía y los negocios. Como os he comentado, soy Alejandro Sacristán, soy experto en realidad virtual y en metaversos. Llevo pues desde el año 90 trabajando en estos entornos. He seleccionado algunas imágenes de algunos de los mundos virtuales en los que me he visto implicado en su desarrollo, en su dirección o codirección de proyectos y, y comentaros también un poco que cada vez que arrancábamos un proyecto, yo lo que le decía a mi equipo es esta frase que veis aquí: construimos mundos para ser habitados. Ese es nuestro planteamiento inicial, esa es mi idea de partida. Los mundos virtuales, los metaversos, los espacios virtuales compartidos, los hacemos para que puedan ser habitados en toda su extensión. Es decir, que las personas, cuando accedan al mundo virtual, se sientan fascinadas, se sientan que es un lugar para ser habitado. El metaverso. El metaverso, pues esta palabra que habéis escuchado muchísimo, seguramente antes de ahora no la habéis escuchado tanto, a partir del año 2021, cuando Mark Zuckerberg rescató este concepto que nunca había dejado de estar ahí. Y este concepto, el metaverso, nace como tal en el entorno digamos, de la computación gráfica, en el entorno digital, en el entorno de Internet. Empieza a ser conocido pues, a partir de 1992, que es cuando Neil Stephenson escribe su novela. El metaverso, realmente, en esta novela, antes hay otros autores como William Gibson, que nombrándolo de otra manera se refieren más o menos al mismo tipo de paradigma de tecnologías de realidad virtual en red, masivamente multiusuario, donde los usuarios están representados por personajes digitales, por avatares, pueden relacionarse entre sí en un entorno virtual. Y en ese futuro que plantea Neil Stephenson, el metaverso se ha convertido ya en una infraestructura central y omnipresente. De relaciones, enseñanza, aprendizaje, ocio y negocios. Hay que decir que este concepto, esta novela, inspira a algunos de los agentes implicados en la construcción del metaverso, pero no necesariamente es más que eso, una inspiración. Vamos a hablar de la realidad del metaverso. Tenemos que empezar a hablar de realidad virtual inmersiva. Llevamos más de 30 años de aplicaciones de realidad virtual inmersiva. Si veis estas dos fotos, aquí tenemos en 1989, cuando se considera el primer estallido de la realidad virtual inmersiva, es decir, el acceso a mundos virtuales a través de gafas de realidad virtual. Pues quizás las aplicaciones más famosas fueron las de la NASA y una serie de empresas que estaban trabajando con la NASA y en general con el complejo científico militar norteamericano. Pues a finales de los años 80 empezó. Nosotros en Art Futura, en 1990, trajimos el primer equipo de realidad virtual para demostración pública de la NASA, precisamente a Barcelona, en la primera edición de Art Futura, que se llamó Realidad Virtual. Y en 2022, bueno, esta foto es 2022, estamos en 2023, pero podéis observar un poco, simplemente con las fotos, la diferencia que hay entre los dispositivos. Un dispositivo que lleva un contrapeso, el del año 89, porque esas gafas de realidad virtual pues a lo mejor pesan 3 o 4 kilos, frente a las gafas que pesan unos 300 gramos que lleva esta otra persona en 2022 y que no necesita guantes de datos,
lo maneja con un sensor muy sencillo. Pero ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología que permite que los usuarios se sumerjan en un entorno virtual 3D sintético generado por ordenador y que en ese entorno virtual puedan navegar e interactuar en tiempo real, sin latencia y con una perspectiva subjetiva centrada en el usuario. Esta es la definición académica de realidad virtual. No habla de realidad virtual inmersiva, no habla de gafas. Habla de que podemos entrar en la realidad virtual de distintas maneras y la más inmersiva a la que nos estamos refiriendo cada vez más es a esta, la que se hace con equipos de realidad virtual. Espero que conozcan esta sensación porque es increíble la sensación de presencia que se logra al entrar en estos mundos virtuales con gafas de realidad virtual, que estés posicionado dentro del mundo y que el mundo virtual reaccione a ti como en el mundo real. Y aquí os quería plantear, para entrar ya en el concepto de realidad extendida, en el año 94, en un paper que se presentó en SIGGRAPH, en un documento científico de Paul Milgram y Fumio Kishino, se presentó este concepto, el de que la realidad, hay un continuo realidad-virtualidad que abarca tanto la realidad percibida sin extensiones tecnológicas como hasta los entornos virtuales más inmersivos y más sintéticos, que es lo que conocemos como realidad virtual. Y entre la realidad en la que podemos tener elementos, digamos, electrónicos con los que interactuemos en la realidad, por ejemplo, como esta mujer que tiene esos elementos en las manos puede disparar, no sé si han visto conciertos de Laurie Anderson o conciertos de rock en general, hay elementos que pueden hacer disparar interacciones en el mundo real desde un programa informático. Bueno, pues estaríamos hablando desde la realidad hasta la realidad virtual, y lo que tenemos en medio de ambas es la realidad mixta, la realidad aumentada, la virtualidad aumentada. Cuando ahora se habla de gemelos digitales, de digital twins, estamos hablando de virtualidad aumentada. Y esto hemos hecho en estos últimos 30, 40 años, hemos construido muchísimos dispositivos, cada uno adaptado a entrar en una parte del continuo realidad-virtualidad. Este continuo, realidad-virtualidad, que es un nombre como muy académico, en 2017, desde el mundo de la empresa y también aceptado por la academia, digamos, se acuñó este término, este concepto de realidad extendida. La realidad extendida hace relación a todo ese continuo entre lo real y lo virtual, entre el entorno real y el entorno virtual, y todas las tecnologías que utilizamos para entrar en cualquier parte de esa realidad extendida. O sea que la realidad extendida se despliega o accedemos a ella a través de distintos dispositivos que pueden ser pantallas de ordenador, de celulares, de smartphones, tablets o gafas de distintos tipos. Hay gafas de realidad aumentada, de realidad mixta, que son también conocidas como head-up displays, o gafas de realidad virtual, o distintos wearables, y en un futuro a través de implantes y de interfaces cerebro-ordenador. Entonces estaríamos en ese punto, ¿no? Esto es la realidad extendida. ¿Y qué es el metaverso? El metaverso, bueno, el metaverso hay que aclarar que está en construcción, o sea, y es una construcción que empezó hace bastante tiempo. En 2007 ya hicimos las empresas que en ese momento eran más importantes a nivel mundial, con intervención de expertos de universidades en todo el mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, se llegó a esta definición. Los metaversos son mundos virtuales sociales persistentes online, es decir, como las imágenes que os he mostrado antes, que son capturas en tiempo real de esos mundos virtuales 3D, y en esos mundos virtuales, ¿qué pueden hacer los usuarios? Pues los habitan, es decir, los navegan y además socializan, juegan, aprenden y trabajan. Esa es un poco la idea. Los metaversos son mundos virtuales sociales persistentes online, donde tus acciones dejan huella y permiten también, pues, la construcción, por ejemplo, de elementos o las transacciones
económicas o de objetos dentro de ese mundo virtual que quedan registradas. Y a la vez se hablaba del metaverso como la convergencia de realidad física virtualmente mejorada y el espacio virtual persistente, que tiene un impacto en esa realidad física. Y del metaverso ya en 2007 decíamos que estaba en construcción. Hay un documento que se llama Metaverse Roadmap 2007, y este documento se puede consultar en la web porque sigue activo. Es un documento muy extenso y es bastante curioso cómo la hoja de ruta que se preveía del 2007 al 2025 casa bastante bien con lo que está pasando. Aquí veis una imagen de Second Life, no sé si alguien se acuerda de Second Life. Esta imagen es de 2007, nosotros estuvimos construyendo pues más de 20 islas, de 20 mundos virtuales dentro de la plataforma de metaverso o de la plataforma Second Life, que en ese caso era solamente realidad virtual sobre pantalla plana y sobre PC en concreto. Y esta es la entrada al Instituto Cervantes, pero para que vean un poco el aspecto que tenían los mundos virtuales entonces. ¿Y cuál es el presente? Pues hablando en términos no técnicos, podemos distinguir entre mundos virtuales y mundos de realidad virtual. ¿Cuáles serían los mundos virtuales? Pues serían aquellos mundos que cumplen con esas normas de la interacción virtual, de interacción en tiempo real, que son masivos, que son persistentes, donde los usuarios están representados por avatares, pero que accedemos a ellos a través de pantallas. Y los mundos de realidad virtual son necesariamente los que cumplen las mismas características, pero están potenciados en la sensación de inmersión y de presencia de una manera cualitativamente diferente a través del uso de gafas de realidad virtual. En el metaverso, hoy vamos a hablar más de los metaversos y de la parte de la realidad virtual, pero tenemos que tener en la cabeza que el metaverso en realidad, que no se nos vaya de la cabeza nunca esto de la realidad extendida, esto del continuo realidad-virtualidad. Al final lo que intentamos en tecnología es crear unas capas que se van a ir superponiendo unas sobre otras de realidad aumentada, de realidad espejo, de realidad mixta y de realidad virtual que van a trabajar sobre la realidad. Y todas esas capas van a estar conectadas por Internet y en un futuro van a converger de tal manera que viviremos en los mundos virtuales, en los mundos de realidad virtual, pero también en los mundos aumentados y en los mundos espejo de nuestra realidad superpuestos con la misma realidad, y podremos graduar el tipo de inmersión en cada caso. Ese sería un poco el destino final del metaverso, pero ahora mismo el metaverso, el gran protagonista, digamos, del metaverso ahora mismo son los mundos virtuales y los mundos de realidad virtual. Y aquí la gran explosión se produce en septiembre de 2021, aunque Mark Zuckerberg, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que es dueño de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Oculus, rebautizado también como Meta. Oculus es la empresa más grande del mundo de gafas de realidad virtual y además, digamos, los dispositivos de realidad virtual de Oculus son mayoritarios. En Occidente prácticamente se alcanza el 90%, en distintos países entre el 80 y 90% de las gafas que se utilizan pertenecen a Meta. Entonces, ¿qué hace Zuckerberg cuando empieza en el mundo de la realidad virtual? Él compra en 2013 Oculus por $2.000 millones, una empresa que no valía ese dinero en ese momento, pero la capitaliza y empieza a desarrollar masivamente evolucionando distintas gafas de realidad virtual y consiguiendo distintos grados de inmersión. En ese momento, él también ficha a Cory Ondrella, que era el vicepresidente de Second Life. Hablamos de 2013.
y además ya tenía incorporado a John Carmack, que es el ingeniero más famoso de la historia de motores de realidad virtual para construir, que son engines o motores 3D que se utilizan para construir esos mundos de realidad virtual. Entonces, un poco una de las cosas que más subraya Zuckerberg en esta conferencia que hace en la Connect de Facebook, renombra Meta, renombra Facebook y lo renombra como Meta, pero sobre todo lo que hace énfasis es que esos mundos que él quiere llevar a Facebook, a las redes sociales, a la realidad virtual, de hecho ya había hecho varios intentos y había invertido pues otros cientos de millones de dólares en distintos entornos que tuvieron diferentes nombres. Un nombre que tenía era Facebook Spaces, pero ahora el nuevo mundo virtual, el nuevo metaverso, el que ya cumple con las características que él quería, empieza a funcionar realmente en el año 2021, que es Horizon. Y la principal clave que él tiene en la cabeza es que va a llevar Internet del 2D al 3D. Eso es algo que, bueno, pues que está dentro de la visión de Neil Stephenson, William Gibson, Bruce Sterling, etcétera, etcétera, de escritores de ciencia ficción de los 80 y los 90. Y ponemos este ejemplo, AltSpace, porque AltSpace es un mundo virtual compartido que ha sido muy exitoso, está activo desde el año 2013 y se va a cerrar en marzo de 2023. Es propiedad de Microsoft y ha cumplido, digamos, los objetivos que Microsoft se había fijado, y porque este metaverso es un metaverso clásico, funciona sobre bases de datos, pero no sobre blockchain. Y ahora entraremos un poco en explicar esa diferencia. A los mundos virtuales de AltSpace puedes entrar tanto con un dispositivo de pantalla plana como con un dispositivo de realidad virtual. Es decir, es una plataforma que soporta esas dos versiones, la no inmersiva y la inmersiva, los mundos virtuales y los mundos de realidad virtual. ¿Cuáles son los metaversos activos más conocidos que os sonarán a la mayoría de vosotros, de ustedes? Pues tenemos Second Life. Second Life sigue activo, nació en 2003. AltSpace, como decimos, es uno de los mundos virtuales compartidos persistentes, sociales. Es una de las características importantes, es el aspecto social, el aspecto de todo lo que se puede hacer en sociedad, se tendría que conseguir trasladar al mundo virtual. Rec Room, que es uno de los mundos más visitados, es sobre todo muy visitado por la generación alfa, es decir, por gente que tiene 12, 14, 15 años, y la generación Z, que son personas que, bueno, pues que tienen entre los 16 y los 26 años, por dar unos marcos de referencia, y también por otros usuarios. Pero Rec Room es ahora mismo uno de los metaversos que más usuarios tienen masivamente. Tienen millones de usuarios, casi 10 millones de usuarios de realidad virtual, y más del doble que usan gafas, y más del doble que entran también con pantalla plana. Horizon, como hemos dicho, es Meta. Decentraland es uno de los metaversos más famosos. Estos ya cumplen con los requisitos de los metaversos del futuro. Sandbox y Zepeto, que es un caso aparte. No sé si aprecian este cuadro, no apreciáis este cuadro, pero básicamente tenemos en la parte superior de la pantalla superior izquierda, tenemos el mayor conjunto de mundos virtuales que no son ni blockchain. Blockchain es la cadena de bloques universal, es una nueva tecnología que es como un registro contable que puede ser descentralizado y completamente seguro. Y tenemos que son mundos no VR. VR, que en inglés significa Virtual Reality, se utiliza ese acrónimo para hablar de la realidad virtual inmersiva. Cuando se dice que un mundo virtual no es VR, es que no es inmersivo, es que no tiene la posibilidad de que tú accedas a ese mundo con gafas de realidad virtual.
dentro de los mundos que no funcionan sobre blockchain, sino que funcionan sobre bases de datos tradicionales, tenemos estos en el lado superior derecho. Como veis, son más o menos la mitad de los otros. Y sí son VR, es decir, y hay algunos como Vesta o como AltSpace o como Sansar que permiten entrar tanto en la versión con gafas y sin gafas, y los usuarios son convergentes, tanto de una plataforma como con otra, están en el mismo mundo virtual. Y luego tenemos, digamos, lo que serían estos serían metaversos clásicos, los que no usan blockchain, y los metaversos, digamos, del presente y que son los que van a ir predominando y van a quedar en el futuro, son los de la parte de abajo, que como veis hay muchos menos. Y de hecho, metaversos que funcionen sobre blockchain, y estos de los importantes, hay más metaversos, por ejemplo, Pavía, que no está aquí, y otros. Pues solamente hay 3 metaversos de los importantes actualmente que son inmersivos y funcionan sobre blockchain. En este sentido, también es un proceso de construcción de esta tecnología. Pero antes de Zuckerberg, antes del anuncio de Mark Zuckerberg en septiembre de 2021, estaban los videojuegos, estaban esos videojuegos masivos multiusuario que ya cumplían con todos los requisitos de la realidad virtual, pero no funcionaban, y la mayoría no funcionan todavía sobre blockchain, y además solamente eran accesibles a través de pantallas, básicamente de pantallas de ordenador. Pues bueno, en el evento, en el congreso mundial más importante del año, que es SIGGRAPH, de gráficos interactivos, es decir, ahí entra la realidad virtual, ahí entran los metaversos, el CEO de Fortnite, Tim Sweeney, en ese SIGGRAPH de 2019, ya contrapuso unos criterios, unos estándares que él quería para la construcción del metaverso. Y lo que dijo es que él quería hablar de metaverso abierto, porque hasta ahora la mayoría de los metaversos y de los videojuegos masivos multiusuario eran cerrados, eran completamente cerrados, y no podías, lo que tú hacías en el metaverso, en muy pocos casos lo podías, o incluso dentro de los videojuegos, en muy pocos casos lo podías sacar fuera de ese metaverso, aunque sí podías a lo mejor rentabilizarlo a través de la moneda de ese videojuego, que era, o de ese metaverso como Second Life, que era convertible en dólares o en euros. Y entonces, bueno, pues Tim Sweeney lanza su idea de metaverso y empieza a trabajar en Fortnite para hacerlo un mundo más social, donde lo importante no fuera tanto los objetivos del videojuego, sino como la interacción social y los eventos que ocurriesen. Entonces, en la pandemia, Fortnite se convierte en el metaverso, en el videojuego en transición a metaverso más importante y hasta la fecha, y genera eventos, alianzas con la industria musical. Por ejemplo, la presentación virtual de Astronómica, el último trabajo en ese momento de Travis Scott, de este rapero norteamericano, fue un récord histórico. Hubo 12,3 millones de jugadores concurrentes en ese espacio virtual, en ese evento en Fortnite. Esto es uno de los grandes hitos, y en 2020, en medio de la pandemia, es una de las cosas que suceden, que se reviven los mundos virtuales. Había mundos virtuales o metaversos clásicos que estaban, digamos, dormidos o prácticamente con muy pocos usuarios, como era Second Life, o como era incluso AltSpace, más reciente, pero que de repente reviven y empiezan a entrar muchos usuarios a estos mundos virtuales, ¿no? Y es lo que de alguna manera prepara el momento de una nueva puesta en escena de la presentación de Meta y del metaverso de Meta. Para que veáis el mundo de los videojuegos, pues tenemos aquí
una lista no completa, pero una lista de videojuegos que podemos entender ya como que tienen su parte de metaverso o que son potencialmente transformables en metaversos o que están en transición. Y los más importantes pues, son Fortnite, Roblox, Minecraft, Pokémon Go, porque los mundos de realidad aumentada también son susceptibles de comportarse y de cumplir las características, digamos, que permitirían a los usuarios, pues eso, compartir ese mundo sintético y poder desarrollar sus actividades, no solamente sociales, sino de todo tipo dentro de estos espacios. ¿Por qué es tan importante el metaverso? ¿Por qué es algo, no solamente porque lo diga Mark Zuckerberg o Tim Sweeney, o porque llevemos muchos años digamos, trabajando en estas plataformas, mejorándolas e incorporando las tecnologías, blockchain e inteligencia artificial, en dos tecnologías necesarias para el metaverso que antes no existían? Entonces, eso es muy importante, pero además está la parte económica y también las generaciones, las nuevas generaciones, la generación Z y la generación alfa, pero también la millennial, que ya han puesto el ocio como el centro, digamos, de su consumo, y lo que están buscando son experiencias, y si no las tienen en el mundo físico, las van a buscar en el mundo virtual. Entonces, bueno, por ejemplo, hay muchos estudios, pero todos van alrededor un poco de estas cifras. En el mercado del metaverso, aquí, bueno, las fuentes son Bloomberg, Newzoo, PricewaterhouseCoopers, Statista, etcétera. Este gráfico se ha elaborado con distintas fuentes y si podéis ver, tenemos hasta 400.000 millones de dólares en 2024. Hay una serie de factores, el gaming, todo lo que son la parte de gaming y de dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual, es un elemento que crece. Un elemento muy importante es el de la publicidad, que está bajando en las redes sociales tradicionales, y sin embargo, en lo que llamaríamos el metaverso amplio, va a ir creciendo. Y luego todos los elementos de, digamos, de entretenimiento en vivo se van a producir cada vez más y más dentro de estos metaversos, como han sido los grandes acontecimientos de la música a nivel mundial, festivales como Tomorrowland, y bueno, y muchísimas actuaciones que se han hecho desde 2020 para acá, de presentaciones de discos o de giras, se han hecho primero en el metaverso y luego en el mundo real. Decentraland, quería comentar un poco sobre Decentraland porque es un caso, digamos, clásico ya, porque es un metaverso que funciona sobre blockchain y que tiene su propia moneda, que esto es muy importante. Tiene su propia moneda, y los usuarios, digamos, que son de usuarios ciudadanos del metaverso, tienen que haber adquirido esa moneda, tienen que adquirir, porque tú puedes entrar como invitado o puedes tener tu propia wallet, tu propia, digamos, tu propia cartera, donde vas a tener tus activos digitales que van a ser persistentes en ese metaverso, y esto implica adquirir una cantidad de maná, que es la moneda de Decentraland. Decentraland ahora mismo es un metaverso que suele estar medio vacío y sin embargo tiene una capitalización de mercado de 1.200 millones de dólares. ¿De acuerdo? Se calcula que de promedio las operaciones que hay de intercambio de compras de terrenos, de skins, de objetos, que tienen que ver con los avatares o que tienen que ver con los espacios privados de los usuarios, hay solamente 8.000 usuarios, digamos, activos en ese sentido,
están invitados en un día promedio y apenas hay unas decenas de operaciones con transacciones basadas sobre blockchain, sobre esa cadena de bloques. ¿Y por qué tiene tanto? Pues esto ha sucedido ya con la web 1.0 y con la web 2.0. Hay una apuesta, digamos, de los inversores y del mercado en estos metaversos como las opciones para ser los espacios dentro de Internet que predominen, ¿no? en un futuro. Hay un elemento económico ahí también que es uno de los motivos por los cuales también se mueve tanta inversión, porque se espera que una parte central de la web 3.0 sean este conjunto de metaversos que conformen, que sean parte de un paradigma nuevo de un Internet 3.0 con inteligencia artificial, realidad extendida, blockchain, que llamaremos el metaverso. ¿Y por qué ahora sí? Además de que se está moviendo muchísimo más dinero, bueno, pues y ya hay unas economías internas dentro de los metaversos consolidadas y un sistema seguro para ese tipo de economía que es blockchain. Pues porque están las principales empresas del mundo tecnológico y no solo del mundo tecnológico, están ya experimentando, están invirtiendo en el metaverso. De hecho, hace pocos meses se formalizó este foro de estándares del metaverso, porque lo que se quiere es que igual que Internet tiene un protocolo que la mayoría de nosotros a lo mejor desconocemos, el protocolo TCP/IP de comunicación que permite pues, el usar globalmente y de forma abierta e interoperable poder ir de una página a otra, de una red social a otra, etcétera. Con los metaversos va a suceder lo mismo. Entonces, es fundamental, se ha creado este consorcio y se calcula que quizás en 3 o 4 años tendremos ya los estándares básicos para que esos mundos virtuales se puedan conectar entre sí y podamos llevar nuestro avatar de un espacio a otro, y parte de la propiedad que tengamos en un metaverso podrá trasladarse a otro metaverso. Aquí os he dejado un enlace a vídeo, lo voy a pasar por el chat ahora mismo, tal y como me pedía Raúl Alcázar. Buenas tardes, buenos días, según donde estés, Raúl. Acabo de compartir este enlace de YouTube para que lo puedan ver en su momento. Es del economista Rafael Martínez Cortiña. Rafael Martínez Cortiña está considerado, bueno, como yo mismo, os he hablado muy poco de mí, por Forbes como uno de los 40 expertos en prospectiva, lo que se llamaría en Estados Unidos futurist, experto en prospección de escenarios futuros, sobre todo en el ámbito científico-tecnológico. Pues bueno, Rafael Martínez Cortiña es asesor científico de la Fundación Telefónica y es una de las personas más destacadas también en este caso. Voy a minimizar el chat y seguimos adelante. Bueno, daros algunos datos más de las economías internas y de los modelos de negocio. Liz Rosselló también es experta en prospectiva. Dentro de su equipo Postfuturear tienen, igual que en nuestra empresa, tienen una unidad de metaversos. Liz Rosselló, en esa lista de los 40 expertos en prospectiva y expertas futuristas, en los 2 últimos años ha quedado en segundo lugar y en primer lugar. Y ella lo que nos dice, Liz, que vive en Barcelona, nos dice algo que bueno, pues que ya sabemos los expertos, que cada metaverso o cada plataforma de metaverso o en evolución hacia ese metaverso ya con todas las características definitorias de los mismos, no tienen el mismo modelo. De hecho, cada uno tiene un modelo diferente. Decentraland y otros metaversos están más basados en, digamos, en la tokenización de las actividades, las experiencias, los territorios virtuales y de, yo no lo llamaré especulación, sino
pero sí tiene algo de apuesta como el real estate, el virtual estate, tiene un elemento de negocio sobre la propiedad y el valor que van adquiriendo estos metaversos y en particular los territorios, por muchas características, o sea, de distintas maneras, los territorios en el mundo virtual, en cada mundo virtual, pues pueden tener subidas alcistas extraordinarias incluso, tal y como sucede en la vida real. Entonces, hay metaversos que, por ejemplo, están situados en ese, basan su modelo de negocio en esa economía interna porque al final capturan parte de la riqueza que se está generando. Pero esa riqueza que se genera, también uno de los objetivos es que sea compartida por los usuarios que compran sus tierras y que también desarrollan sus actividades. Y luego hay, bueno, otros metaversos pues trabajan más con una mentalidad de virtual goods o de, digamos, de membresía económica, como los videojuegos. Y hay metaversos que lo que quieren es generar unas plataformas para que básicamente los usuarios sean los propietarios del metaverso. Y de esta manera su profesión la desarrollen en el metaverso, no en el mundo real, sino en estas plataformas de metaverso. Pavia sería uno de los ejemplos de este tipo de metaversos. Claro, la inversión económica que está habiendo es tan grande y el movimiento económico, que además es dentro de los metaversos, es completamente trazable, es ya muy importante y va a ser mucho más importante, que hay unas expectativas y una regulación internacional puesta sobre todo esto, ¿no? Hemos hablado antes, pues aquí tenéis la primera moneda digital, que no era una criptomoneda y que sigue siendo la moneda oficial de Second Life, que es el dólar Linden o Linden dólar. Y luego los metaversos, digamos, ya del siglo XXI, de los años 20, digamos, del siglo XXI, donde tenemos ya criptomonedas propias, Maná en Decentraland, y podemos tokenizar, tenemos también objetos digitales únicos, que son los tokens no fungibles, que nos podemos asociar un poco al coleccionismo y son únicos, por eso se están desarrollando como elementos. Tienes un objeto único, puede ser una obra de arte, puede ser incluso el skin de un avatar, puede ser un avatar. Tú puedes tener un avatar que sea único o que forme parte de una serie única que puedes personalizar, y sobre todo blockchain y estas economías internas permiten todo ese tipo de transacción y de desarrollo de negocio y de economía dentro de los metaversos. Ahora mismo, pues, bueno, ya hay tablas de conversión, claro, para todas las divisas, o sea, para las divisas digitales. En relación, hay exchanges especializados en criptomonedas. Telefónica acaba de comprar una parte importante, bueno, hace unos meses compró una parte importante del principal exchange que hay en España de criptomonedas. Pavia, ya os he hablado de esto. Hay un elemento importante de los metaversos que, ya que tienen el blockchain descentralizado, permiten que los usuarios puedan generar y puedan crear sus propias normas de gobernanza, que es algo que están buscando las generaciones Z y alfa. Territorios virtuales donde puedan desarrollar su vida, donde puedan desarrollar sus negocios, donde puedan co-crear, pero que sean cogobernados por ellos mismos o directamente gobernados. Y este tipo de metaversos, además, manejan unas criptomonedas que no se minan, es decir, que no se utiliza una gran cantidad de energía eléctrica y de uso del ordenador minando esas monedas, sino que digamos, se mintean, es otras terminologías, pero el caso es que la manera en la que se trabaja y en la que se obtienen y en que se transacciona es mucho más sostenible. O sea, no hay un consumo de energía excesivo como en los primeros metaversos, como por ejemplo hay en Decentraland o con algunas monedas. Esta frase es interesante. Bueno, yo se la oí por primera vez a Jimmy Pons, pero creo que ya se ha convertido en una especie de meme,
que es si la web 1.0 fueron links, la web 2.0 fueron likes, la web 3.0 serán tokens. Tokens, NFTs, metaversos, lo veremos, pero es un poco, tenemos que darnos cuenta de que estamos pasando a otro modelo de sociedad, que metaverso no solo es tecnología, es economía, es cultura, es comunicación, es otro tipo de economía, cultura, comunicación extendida. Como la realidad extendida, estamos hablando de una realidad extendida que atraviesa el mundo real y el mundo virtual y que va a ser la economía dominante en el futuro. Y ahora ya voy a ir más rápido porque simplemente os quiero mostrar algunas imágenes en estos ámbitos de la educación, el turismo, el marketing, el metacommerce, los recursos humanos, porque la promesa del metaverso es que tú serás, que usted será quien quiera ser. Y he escogido estos 5 campos porque son de los que ahora mismo se están desarrollando más, ¿no? Nosotros en el año de 1998 a 2008 en Silicon Artist creamos un conjunto de mundos virtuales en los que accedían niños hospitalizados. Y estos niños hospitalizados eran niños de larga duración y aquí no solamente se cubría el objetivo de que pudieran interactuar con sus amigos y con los amigos del hospital, aunque fuera virtualmente, sino que además podían acceder a temas educativos, podían conectar con su profesor, incluso podían conectar con su aula una vez a la semana, ¿no? Entonces, este fue un metaverso clásico, pero del que aprendimos muchísimo. Lo más importante es que al final tú pones el contexto, tú creas el contexto, las funcionalidades, pero son los usuarios los que realmente van a acabar determinando y van a acabar creando los contenidos y no solamente los contenidos, sino la narrativa y el espacio social. Por eso los metaversos son ideales para experimentar modelos socioeconómicos que seguramente permearán o se trasladarán de manera natural a la sociedad real. A nivel de estrategia se está repitiendo lo que se hizo en el pasado a un nivel profesional en el mundo de la educación, se está trasladando de la misma manera ahora a nivel usuario a los alumnos y a través de distintas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, que Meta pues está invirtiendo y está donando cientos de estas gafas y promoviendo programas de educación y realidad virtual que se basan en otros programas. Estos se han hecho en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Realmente, aquí os he puesto algunas imágenes. Estos ya es en el high school, en la primaria, en la secundaria, en la que, por ejemplo, Telefónica, la Fundación Telefónica, esto lo ha hecho en España, donde tenías una serie de contenidos curriculares en red y los contenidos curriculares en realidad virtual en red estaban gestionados y conducidos por profesores. O sea, tenemos ya una experiencia previa y una experimentación previa. Esto es la española venezolana Carolina Cruzneira, fue la responsable de hacer llegar la realidad, el metaverso. En ese momento estamos hablando aquí de 2017, 2018, estamos hablando de que Carolina Cruzneira, que ella es doctora en supercomputación por la Universidad de Illinois, es española y venezolana, tiene las dos nacionalidades y fue la encargada de llevar este programa digamos, de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, por toda una serie de estados, ¿no? Empezó en su estado natal, o sea, en el estado donde ella tenía el centro de realidad virtual, pero luego en Arkansas, luego lo han llevado a California, etcétera, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que antes estaban en red multiusuario, pero de tipo formativo, pero que ahora se están trasladando a los mundos virtuales. Es decir, esas formaciones, yo he puesto aquí el ejemplo quirúrgico, pero todo este tipo de formaciones que antes implicaban pues tener unas aulas compartidas o unas universidades conectadas especialmente y en unas aulas específicas,
Ahora mismo estas formaciones se pueden dar utilizando la tecnología doméstica y se pueden hacer desde casa o desde la propia universidad en estos metaversos. Esto va a revolucionar muchísimo lo que son los entornos educativos remotos. Aquí he puesto un ejemplo de una aplicación de la misión Hipparcos, donde están, digamos, en simulación todos los objetos astronómicos que fueron, digamos, medidos y situados, caracterizados por la misión Hipparcos. En el mundo educativo, pues trasladar que no es solo todo lo que reluce. Engage es el metaverso, era el metaverso por excelencia del mundo educativo, porque tenían toda una serie de prestaciones. Aquí había muchas universidades que tenían su campus y que lo siguen teniendo, pero el modelo de negocio no terminaba de funcionar basado solo en educación. Entonces se ha convertido en un mundo corporate, donde lo que predomina son los eventos corporate, los eventos de empresas, pero que también tienen su parte educativa. El turismo, pues en el turismo con la pandemia sucedió, este fue uno de los primeros éxitos en el mundo turístico y ahora se están presentando metaversos, pues año 2019-2020 se había recreado el centro virtual de Helsinki en realidad virtual multiusuario, en un metaverso clásico, y donde se recreaba la experiencia virtual turística de visitar el centro de Helsinki, que servía de promoción para que tú hicieras la visita real. Pero en 2020, con la pandemia, pues se impidió la realización en presencial de este evento, y entonces se hizo lo que era la fiesta anual del 1 de mayo en Finlandia, se hizo en Virtual Helsinki, y tuvieron 700.000 finlandeses dentro de este metaverso celebrando la fiesta. Uno de los eventos importantes era un concierto de raperos de JVG, de JVG, de este grupo, y además tuvieron 700.000 visitantes, o sea, doblaron la cifra. Total, tuvieron prácticamente 1,5 millones de visitantes al mundo virtual, a su fiesta nacional, y la mitad eran de fuera de Finlandia, ¿no? En Fitur se han presentado ahora en 2023 el metaverso de Benidorm, que funciona sobre Steam, y se han presentado las iniciativas de metaverso de Gandía, de Málaga y de Benidorm, y algunas iniciativas que solamente son prototipos o pequeños espacios que puedes visitar, pues que tienen, por ejemplo, Zaragoza, lo que es el gobierno de Aragón, o también, por ejemplo, Navarra tiene su propio espacio, pero estos no llegan a ser realmente más que unas primeras experiencias para, digamos, probar qué tipo de servicios o qué tipo de promoción turística, en este caso, se puede hacer en estos nuevos metaversos. Por ejemplo, Zaragoza en Decentraland, Benidorm en Steam, etcétera, etcétera. Hay distintas plataformas y distintas iniciativas. Una iniciativa muy interesante, porque el centro no es la realidad virtual, sino que el centro es una aplicación de realidad aumentada basada en blockchain y en NFT. El principal elemento de acceso es una app. Esto lo ha lanzado Málaga, ha estado funcionando en alfa y ahora está funcionando ya en beta, y lo que te plantea o sea, tú te registras y tienes la experiencia del antes, durante y después. Esto funciona, tiene un token que es un token ecológico, que es sostenible, que prácticamente consume el mínimo de energía posible, sobre una blockchain eficiente y descentralizada que se llama Chia. Entonces, bueno, aquí de una manera muy transparente puedes acceder a toda una serie de servicios de recompensas que tú acumulas antes de viajar y durante el viaje. Y estas recompensas se te plantean según, porque tú estás geolocalizado, se te plantean según dónde te estás moviendo. Y además, si participas en el programa de Metaverso de Málaga, este programa de Visit Málaga, pues tienes también opción en determinados metaversos, por ejemplo en Decentraland,
de adquirir skins para tu avatar con la marca de Málaga o con elementos, digamos, de que te recuerden a Málaga, que están patrocinados por el ayuntamiento, o sea que son skins gratuitos. En España se ha hecho un manifiesto por el metaverso sostenible, impulsado por Jimmy Pons, que encaja los objetos de desarrollo sostenible con los metaversos. Y Málaga, Madrid, o sea, lo que es Madrid Turismo, Málaga Turismo, Menorca, en las Islas Baleares y Benidorm, apoyan, entre otras empresas, estas instituciones apoyan este manifiesto y el desarrollo de un metaverso sostenible que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El tema de ventas siempre ha sido un poco conflictivo en el desarrollo en el metaverso. Se han hecho muchas probaturas y como se están estableciendo acciones de venta o de marketing o de ventas de NFTs o de skins de vestidos o de elementos para los avatares, para personalizar los avatares, suele ser en eventos. O sea, se hacen grandes eventos muy publicitados por grandes marcas en determinados metaversos. Y funciona, la venta, digamos, funciona en eso, dentro de esos eventos. Pero no se ha conseguido, y esto tampoco se consiguió en los metaversos clásicos, digamos, el traslado del comercio o del e-commerce al metacommerce directamente, que tú adquieres elementos virtuales o elementos físicos dentro de los metaversos. Kathy Hall, que es una de las expertas sobre todo en Metaverse Commerce, en Metacommerce, lo que nos dice es que los principales elementos nuevos no es el virtual to virtual, que esto es claro que sí funciona porque en videojuegos se llevan décadas haciendo este tipo de transacciones sobre virtual goods, elementos que son para aquí me dicen que hay una franja en la parte superior de la pantalla que no deja ver la presentación completa. Es esta, que cuando aparece, ¿no? Esto es que no aparece ese mensaje. Bueno, estoy terminando ya. No, lo que puedo hacer a lo mejor es reducir la... A ver. Minimizar... Bueno, vamos a terminar pero los elementos, o sea, un poco el reto en el metacomercio es de virtual a físico y de físico a virtual, ¿no? Es esos elementos, como decía Kathy Halk, aquí esto alude al metacommerce. Esta nueva generación alfa, esta nueva generación Z, incluso algunos millennials, y sobre todo si algunas personas tenéis hijos de 12, 14, 15, hasta 20 años, si observáis en qué se gastan el dinero, si se lo gastan en su imagen, en el metaverso, en el mundo de los videojuegos, o se lo gastan en el mundo real, ellos invierten en el mundo virtual, no invierten en el mundo real ya. Entonces, vamos a ver este tipo de transacciones comerciales cómo se producen, ¿no? Pero uno de los retos más evidentes que quieren resolver las grandes marcas, ya sea a través de eventos o de experiencias, es vender tanto objetos físicos como virtuales. Incluso el objeto virtual suele ser más caro para tu avatar, pero te da derecho a que te envíen a casa por el mismo precio, o sea, como una promoción o por un precio adicional poco significativo, el elemento físico, el objeto físico, las zapatillas de verdad, digamos. Los tenis, ¿no? Nosotros en España decimos zapatillas, tenis, calzado deportivo. Bueno, pues todo el tema de eventos es muy importante. En recursos humanos, sobre todo, se está utilizando las grandes empresas en España y fuera de España, por ejemplo, en Corea y en Japón, se utilizan mucho los metaversos para el onboarding, o sea, para, digamos, que entren en la cultura de empresa los nuevos empleados, los nuevos trabajadores de cada compañía. Esto en los bancos está muy avanzado y en España, por ejemplo, y en otros países, en Latinoamérica también, se están experimentando con recursos humanos cómo se pueden utilizar los metaversos no solamente para la formación,
sino para el onboarding y también para la atención al cliente. Estamos en temas de innovación, o sea, todavía son temas un poco que todavía se tienen que sacar muchas conclusiones al respecto. Y esto mismo está sucediendo en el mundo de la productividad. Microsoft, por ejemplo, va a cerrar Altspace porque lo que quiere es concentrarse, ya tiene la parte Minecraft, es también de Microsoft, en Xbox también tienen alojados videojuegos que evolucionan a metaverso y se quiere centrar en la productividad y los eventos, el teletrabajo, las telereuniones, etcétera, los quiere hacer en su propia plataforma, igual que Nvidia, que serán plataformas donde tengamos distintos niveles de acceso, como decía Mark Zuckerberg, de inmersión y de acceso a las experiencias y la interacción. Por ejemplo, este es un proyecto que se hizo en Pática, que es un proyecto que no llegó más que al MVP, pero esto lo están trabajando distintas empresas, es un metaverso interno donde haya un conjunto de experiencias en realidades virtuales compartidas, donde se recreen situaciones y conflictos de trabajo en las empresas para, con una agente de inteligencia artificial que conduce y una serie de coachings que en parte son automáticos y en parte son del Departamento de Recursos Humanos y mentores, que van a facilitar el trabajo en equipo y la resolución de conflictos al interior de las empresas. Y para terminar, pues bueno, que tengamos esta imagen en el futuro, el metaverso en realidad lo que va a hacer esa convergencia de la inteligencia artificial, blockchain, la realidad extendida, donde Internet es el puente entre todas ellas, es crear una serie de capas que van a estar unidas unas con otras, que van a estar superpuestas entre la realidad física, la realidad espejo, la realidad aumentada, la realidad mixta, finalmente la realidad virtual y la realidad espacial, que sería como el conjunto de todas ellas. Entonces, pues bueno, yo daría por acabada aquí la presentación, os voy a dejar mis datos y voy a ver qué preguntas hay o si tenéis preguntas que hacer, me las podéis hacer por el chat. He abierto, Carlos Chaín, perdón, hace un comentario que será fabuloso el desarrollo comercial de servicios y productos reales en locales y estanterías comerciales del metaverso. Efectivamente, este es uno de los grandes retos, porque el comportamiento, nos tendremos que fijar en el comportamiento de los usuarios en el mundo de los videojuegos, cómo se establece este consumo, porque no basta con replicar, digamos, digamos, lo que es la marca, o sea, lo que son los espacios de venta de la marca, sino que hay que adaptarse a los propios códigos de comunicación del metaverso y de distintos metaversos, porque no en todos los metaversos digamos, la estrategia va a ser la misma y no vale una experiencia de marca para todos los metaversos, sino que hay que crear experiencias que las marcas faciliten, pero que estén adaptadas o que sean parte de los mismos metaversos y en sintonía con la gobernanza de esos metaversos, ¿no? Tema de ciberseguridad, pues ciberseguridad es precisamente una de las profesiones más demandadas para la construcción del metaverso, el tema de ciberseguridad, y por eso se quiere pasar a blockchain. Todos los metaversos quieren pasar a blockchain o evolucionar a blockchain. De hecho, vamos a ver casos como Altspace, vamos a ver más casos, que se cierra por completo un metaverso clásico que llevaba funcionando 10 años para lanzar la misma marca, otro metaverso, pero basado en blockchain y que realmente sea seguro, que no tenga, digamos, los problemas de seguridad que tienen metaversos actuales. Pues aprender a desarrollar en estas plataformas, realmente hay que pensar, igual que os he puesto la imagen esa de multicapa, a la hora de las plataformas de metaverso, también son plataformas multicapa, es decir, cuando creamos un mundo virtual, social, persistente, tenemos que crear distintas capas. Entonces hay expertos en programación, hay, por ejemplo, hasta
lo que se llamaría un coordenador del ecosistema metaverso, que sería como una especie de administración, de administrador. Nosotros en Mundo de Estrellas no solo teníamos el administrador del metaverso, sino que teníamos, digamos, la persona, que era una psicóloga, que se comunicaba con los niños se comunicaban con ella y era como un poco la defensora de los derechos de los niños en ese metaverso. Y era el elemento de transmisión hacia, o sea, que va a haber guías en el metaverso, o sea, no todas las profesiones que va a generar el metaverso son técnicas, que van a ser muchísimas, pero las profesiones que va a generar el metaverso van a ser más no técnicas. Hay casos pues que veremos, a mí por ejemplo hay empresas que están trabajando, por ejemplo una empresa que está haciendo pinturas de mascotas para reales, para estrellas de Hollywood, por ejemplo, pues se plantean hacer esto para todas las personas que quieran tener su mascota, pasearla en el metaverso y con una economía de escala podrán hacer mascotas a medida para los usuarios del metaverso. Entonces, efectivamente, aquí hay una gran posibilidad, tanto para la formación, que había una pregunta, como para la experimentación social y política de cómo hacer avanzar la formación y hacer avanzar la participación democrática y también experimentar determinados tipos de gobernanza democrática en estos metaversos, ¿no? Con el voto directo, basado sobre el blockchain, etc. La humanidad, si podrá mantener el control sobre eso, pues en principio sí, no tiene por qué. Creo que tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Para que esto no se desmande, como ha sucedido a lo mejor con las redes sociales o los algoritmos, bueno, pues que sabemos que han tenido muchísimos problemas, sobre todo porque roban la atención de las personas y, por ejemplo, en la generación de información falsa. Entonces, aquí hay unos criterios que se deben de aplicar a toda evolución tecnológica, que es poner en el centro siempre a la persona, al ser humano. Hay iniciativas que además están llevadas adelante por la UNESCO para desarrollar y confluir los derechos humanos respecto de la inteligencia artificial y en los metaversos confluirlos en una nueva declaración ampliada de los derechos humanos en el metaverso. Entonces es toda una serie de cuestiones éticas que nos van a permitir tener un comportamiento o unas relaciones sociales más equitativas y éticas. El tema de Colombia, efectivamente, en Colombia y Argentina son dos de los países del mundo que han aplicado el tema de NFTs y que es un atractivo, obviamente. Es un atractivo, además, los NFTs, pues tú puedes tener un NFT único, que es como un ticket virtual que te da acceso a determinadas, pues bueno, por ejemplo, acceder a un evento con tu palco reservado igual que hay un cover, ¿no? En las discotecas, pero bueno, esto sería ya comenta esta persona que se llama Natalia. Natalia nos comenta, yo creo que esto lo pueden ver todos y todas. Efectivamente, por ejemplo, en Argentina también hay un metaverso que se llama Minverso, que es un metaverso de formación, que no lo he comentado antes, pero es un metaverso de formación en todo tipo de temas que tienen que ver con la explotación minera, que hay una gran explotación minera en Argentina, bueno, en todo el mundo, pero en Argentina, en Chile, en muchos países de Latinoamérica. Y es un metaverso donde te puedes capacitar en determinadas, virtualmente, en determinadas posibilidades que ofrece de cara a la capacitación profesional, ¿no? Efectivamente, el metaverso es algo que está en construcción y que realmente creo que va a permitir por primera vez a los ciudadanos y a las personas recuperar un poco el sentido que tenía Internet al principio con la Declaración de los Derechos del Ciberespacio que hizo la Electronic Frontier Foundation, y que luego todo eso quedó en manos de, pues bueno, de grandes empresas que han utilizado algoritmos
pues bueno, ahora tenemos muchos más elementos para que las personas puedan gestionar estos metaversos, incluso puedan crear metaversos y cogobernarlos tanto con la inteligencia artificial generativa como con sistemas que se están desarrollando que son no code. Es decir, que vas a poder tener unas herramientas de creación de metaversos que en un futuro no muy lejos, en 2 o 3 años, vamos a tener unas herramientas que, igual que ahora mismo podemos crear una página web o un blog con WordPerfect, podremos tener también entre usuarios este tipo de entornos, ¿no? Y la idea del metaverso no es reemplazar el mundo real por el mundo virtual, sino fusionar ambos y que de alguna manera el pasar de una capa de realidad a otra capa de realidad pues sea algo completamente natural. Entonces, yo creo que también es importante que algunos experimentos sociales se puedan hacer en los metaversos social-políticos y luego se trasladen al mundo real, ¿no? O sea, tiene que haber una retroalimentación, además, como decía Kathy Hall, en el mundo del comercio tiene que haber una retroalimentación de lo físico y lo virtual. Ahora mismo, por ejemplo, en Virtual Estate, ya hay compañías en Estados Unidos, en Reino Unido, en Florida, en otros lugares, que con la venta del inmueble o del departamento, de la vivienda real, tienes la vivienda virtual en un determinado metaverso, ¿no? Y efectivamente la idea es que de aquí a 10, 15 años el metaverso también sea una inversión completa, no solamente de algunos sentidos, sino de todos, incluso la propiocepción de nuestro cuerpo, ese sentido que nos da que nos permite reconocernos que estamos en el mundo con un cuerpo y que nos movemos en el mundo con un cuerpo. Pues esto se llevará también al mundo virtual y eso nos permitirá estar actuando y movernos en el mundo real y en el virtual a la vez, o en el mundo aumentado a la vez, ¿no? Natalia Méndez tiene otra pregunta. ¿Cómo se divisa hacia el futuro el impacto económico y social de los metaversos en Latinoamérica? Bueno, pues ya hemos comentado, yo creo que los metaversos, las ofertas de las grandes empresas son mundiales. Hay metaversos que se desarrollan más en determinadas áreas por distintas razones. Por ejemplo, Zepeto es un metaverso que integra una aplicación tipo Instagram dentro del metaverso. Es un metaverso que funciona, no es inmersivo, funciona y sobre todo pues está funcionando en Asia, en Corea, básicamente, pero poco a poco entran otros usuarios. Yo creo que habrá metaversos. Hay países, los países árabes están en esto, que van a crear, digamos, el metaverso oficial de su país. Es un metaverso, mundo espejo de su país y donde van a crear, esto tiene también razones y motivos, supongo, políticos, pero que esto pueden ser proyectos también que se puedan desarrollar en todos los países del mundo, ¿no? En Latinoamérica, yo lo que veo es que hay dos tipos de iniciativas. Hay un metaverso que se llama Legendarium, que está en construcción, que también es argentino, y que hay como dos orientaciones. Hay una orientación muy dirigida a la formación en Latinoamérica y otra orientación muy dirigida a emular a Decentraland, es decir, crear espacios virtuales en castellano, en mexicano, en castellano, en peruano, en español en general, ¿vale? Donde pretenden, digamos, desarrollar esas estrategias de virtual estate, pero en el ámbito, digamos, latino. Entonces, sí que hay, actualmente hay una brecha digital clara entre las personas, no solamente en los países menos avanzados, sino también los países avanzados, y es un problema que en la ciencia ficción, en el mundo de películas como Ready Player One, y más bien en el libro, se ve más en el libro que en la película y en otras obras, tiene que haber un acceso gratuito y universal, sería uno de los derechos humanos, al metaverso, con una calidad determinada. Y luego habría otro acceso que sería de pago. En Ready Player One lo que se plantea es que ha habido un colapso
civilizatorio de los estados, básicamente relacionado con la crisis energética y la crisis climática, y son las multinacionales las que, en particular una multinacional en este caso, que sería pues como un poco inspirada en Google, que es esa propia multinacional la que genera un metaverso de educación primaria, secundaria y high school gratuita en realidad virtual, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que hay determinados mecanismos para que todo este tipo de problemas humanos, porque en Internet ya vemos que tiene los mismos problemas que la sociedad, porque bueno, no dejamos de ser humanos las personas que estamos implicadas en los entornos sociales digitales, y realmente hay determinado tipo, por ejemplo, de delitos que toman formas diferentes según sea el tipo de comunicación digital que se establece. En el metaverso todos estos temas se están vigilando mucho y se están experimentando. De hecho, se llevan años haciéndolo en mundos virtuales en red, en las universidades. Entonces, pues en ese sentido, aquí preguntan un poco si nos fijamos en cuánto tiempo tardaron en penetrar las redes sociales y en expandirse, o el iPhone o el iPad en las tabletas y ser universales, estamos hablando de proyectos que tardan entre 7 y 15 años, estas tecnologías, en terminar de construirse, expandirse, democratizarse y ser accesibles. Entonces, para el metaverso un poco la fecha mágica, bueno, que se maneja es 2030. Estamos hablando de una construcción del metaverso de una década. Y los estándares, se espera que se van a conseguir tener estándares en 2 o 3 años, pero que sería un poco la base para ya dar un salto de calidad en la construcción del metaverso. Y bueno, pues yo creo que ya, no sé la hora que es, me parece que podemos seguir un poco más si hay alguna pregunta más, pero creo que he llegado al final de la charla, o sea, de la charla del chat, que ya no hay más preguntas. Y por supuesto los abogados, yo conozco más el caso español, lo que están haciendo los grandes bufetes, o sea, bufetes como Garrigues Walker o Quatre Casas o Cremades, se están especializando sobre todo en el tema de los riesgos, o sea, y también las aseguradoras, es una combinación de ambos factores, de los riesgos de ciberseguridad y de los riesgos de los activos digitales. En principio, en los temas penales, lo que se hace es aplicar la legislación vigente a las actuaciones que pueda haber, por ejemplo, de acoso y de otro estilo en los mundos virtuales. Entonces, se generará regulación específica, pero ahora mismo lo que se hace en estas grandes plataformas es que hay unos códigos de conducta, y cuando tú te das de alta en el mundo virtual, aceptas un contrato y una serie de comportamientos que, si se infringen, pueden llevar a lugar a penalizaciones o expulsión del metaverso. Y bueno, el mundo inmobiliario virtual realmente, y quizás desgraciadamente, se parece mucho al mundo inmobiliario real. Es un mundo donde se maneja mucha especulación financiera habitual, o sea, la que estamos acostumbrados. Hay por algo se llama virtual estate, además de real estate. Pues bueno, creo que ya hemos terminado. Me alegro que os haya gustado, que les haya gustado la clase. Y pues bueno, desde España a todos y todas un fuerte abrazo virtual. Gracias por su atención.